Bien, hermanos, solamente nos restan 2 versículos para acabar con esta carta de Primera de Timoteo. Son 2 versículos. Y en las últimas instrucciones que el Señor Jesucristo hizo cuando ascendió a los cielos, antes de irse en la nube hacia el cielo, Él dijo las palabras que constituyen lo que se llama la gran comisión. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la parte última de este versículo dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he enseñado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En la Iglesia de Cristo estamos continuamente enseñando la palabra de Dios, pero también exhortando a los hermanos, a los santos, a los hijos de Dios, para que la guarden, para que la atesoren y la pongan por obra. Guardar aquí no es archivar, guardar es que si el consejo de Dios está en tu corazón, la vas a poner por obra. Porque todo lo que está en el corazón sale por la boca y sale también en acciones. Y en la última, en estos 2 últimos versículos de Timoteo, hay 2 consejos grandes que se va a dar aquí, que estas palabras finales del padre espiritual Pablo a su hijo espiritual Timoteo son 2. Dice, guarda lo que yo te he encomendado, guarda el mandamiento de Dios. Y en segundo lugar, evita el desvío, que nadie te saque de ese sendero, de andar por la senda estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición. Y yo he titulado este mensaje, lo he titulado, mantén el rumbo y el plano de Dios. Mantén el rumbo. Cuando uno va en un barco, no ve ni un árbol, ninguna montaña. El rumbo tiene que ser exactamente visto en la brújula, en la latitud y en la longitud. Y va ese barco en la dirección correcta y hay que mantener el rumbo, porque una vez uno cambia el rumbo del barco, sale en otro lugar, se va a otro sitio. Igualmente tenemos que mantener la fidelidad en el plano. Aquí tenemos varios ingenieros en la iglesia, ingenieros civiles o arquitectos que tienen que someterse al plano, porque si no sale algo distinto. ¿Sí? No es como mi abuelo o mi papá, que eran, teníamos una casa, mi abuelo, mi papá, y dice, bueno, quiero un cuarto aquí, me puedo tirarme un cuarto por aquí, hazte un baño por allá. Y cuando llegaba el momento en que la casa fue creciendo así de esa forma desordenada, tú tenías que ir con un foco para poder ubicarte en qué cuarto. Teníamos una casa como de 10 cuartos, podíamos jugar escondidos, pero fue hecha así sobre la marcha y al antojo de mi abuelo y de mi papá. Y así era en la época aquella, donde no había tanto permiso de ingeniería municipal ni nada de eso, sino que la gente hacía las cosas como les parecía. Pero la medida de una casa, la medida correcta, y siguiendo un plano sale el diseño que Dios quiere. Cuando nosotros nos sometemos al diseño y al modelo de Dios y seguimos el rumbo de Dios, vamos a llegar al resultado esperado. Si usted se monta en un bus que dice Panamá David, va a llegar a David, porque tenemos una dirección y así quiere el Señor a la iglesia. La iglesia no es a lo que se me antoja. La iglesia no es algo que, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer una liga de voleibol. Sí, pero ¿para dónde vamos con la liga de voleibol? La iglesia, todo tiene que estar sujeto a los propósitos y designios de Dios establecidos en su palabra. Y los últimos versículos, vamos a leerlo corrido primero y después lo desmenuzamos. Versículo 20 dice, oh Timoteo, y ese oh es un oh de imploración. Guarda lo que se te ha encomendado. Guarda el mandamiento como pastor. Es una carta de un pastor a otro pastor. Y ese oh para mí también es igual. Y para ti también. Guarda lo que se te ha encomendado. Vive como cristiano. Vive siguiendo la palabra de Dios en tu vida. Si tú vives siguiendo la palabra de Dios en tu vida, va a haber un estilo de vida que va a atraer a los hombres al Señor. Guarda la palabra. Y dice también, dice,
evitando, aquí viene la parte que hay que, para evitar el desvío, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Entonces, estos dos consejos finales es para evitar que nosotros inventemos a Dios o nos desviemos de lo que Dios estableció. En primer lugar, que dice, guarda lo que se te ha encomendado. Hermanos, en la Biblia está saturada de hombres de Dios que hicieron lo que Dios les mandó hacer. No se desviaron ni a izquierda ni a derecha. El Señor desde Josué que dice, mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmayes, siervo del Señor. No te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Mantén, guarda lo que se te ha encomendado. Si usted busca en Hebreos 8:5, Dios le dio a Moisés el diseño del tabernáculo que tenía que construir. Hebreos 8, versículo 5, dice, ciertamente, los que de entre los hijos... No, estoy mal. Y he aquí, Hebreos, estoy mal, 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el templo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El tabernáculo tenía un diseño, un plano. Haz lo que te digo. Vamos a ir ahora hacia ya Moisés. Moisés se sometió a todo lo que Dios le dijo. Pero veamos algo interesante en Noé. Noé, en Génesis 6, en Génesis capítulo 6, versículo 13, vean esto, por favor. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. Está hablando tú a tú, Dios, con Noé. He decidido el fin, o sea, el juicio final o el juicio del diluvio, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y ahí mismo le dice qué va a pasar y le da las instrucciones. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca. Eso era un transatlántico, hermano. Titanic, un poco menos que el Titanic, de 50 codos de ancho y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y la harás piso bajo y segundo y tercero. El diseño del arca. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo. Y entrarás en el arca tú y tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tenga vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo, escuchen bien, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a lo que Dios le mandó. Se nota que Noé no es el hombre del siglo XXI. Si fuera sido nosotros, o mi hermano Héctor, que es un experto en informática, el hombre es un bárbaro en informática. Mi hermano Sergio, también un tipo
Y enseguida nosotros que somos de otra época, bastante inmaduros, y le levantamos la mano al Señor. Mire, Señor, yo tengo 3 preguntas, 3 peros a su proyecto. Número 1, yo nunca he visto llover. En el tiempo de Noé no había lluvia. Nunca había visto llover. No es que era Lima, allá en Perú, que nunca llueve. No, es que ¿por qué no llovía? Porque la atmósfera estaba saturada de agua. La gente no envejecía por toda la protección no había el hueco este que hay ahora de ozono, del asunto del ozono, ¿no? Entonces, nunca había visto lluvia. Segundo, yo nunca he construido un barco, pues yo no sé. Yo no soy armador de barco. También, si construyera el barco, estamos a kilómetros del océano. No sé si lo armo, pero entonces ¿cómo lo muevo? Y tercero, ¿cómo yo voy a arrear a tantos animales? No dijo absolutamente nada. Él hizo conforme a lo que Dios dijo, y eso es lo que se llama la fe. Aceptar lo que Dios diseñó, el modelo que Dios diseñó, pero nosotros en nuestro racionalismo, en nuestro intelectualismo, en nuestro materialismo, queremos diseñar el diseño que ya Dios estableció. Y la gran lucha de nosotros es que tenemos que guardar lo que se nos ha encomendado sin peros que valga, porque desde que se inventaron las excusas, todo el mundo queda bien. Una persona quiso irse con Jesús y dijo, Señor, quiero seguirte. Bueno, deja todo lo que tienes y te vienes. Sí, pero espérate un momento, que tengo que esperar que mi papá muera, ya está moribundo. No. ¿O me sigues o no me sigues? No hay pero que valga. Y nosotros, en nuestra limitación moderna, queremos ponerle pero al diseño de Dios. Y vamos a tener un gran problema de perfeccionarnos si no seguimos el diseño de Dios. Como personas del Nuevo Testamento, hijos de Dios por la sangre de Cristo, la única manera en que nosotros podemos ministrar en la iglesia del Señor, vivir la vida de fe, influir en los demás, crecer, es guardando la palabra de Dios. No hay otra forma de hacerlo. Cada vez que yo me reúno aquí, en cualquier sitio de la iglesia, hay 2 cosas que tienen que estar: almas y Biblia, y Biblias y almas. Si no estamos guardando la palabra de Dios, estamos simplemente viviendo como nos da la gana. Yo opino, yo creo, a mí me parece, yo discrepo contigo, y entonces sale el argentino, sale el venezolano, sale el orgullo de acá, del uruguayo, y cada uno opina como se quiere, como crea. Pero para evitar discusiones y tener un solo lenguaje, tenemos que someternos a la palabra de Dios. Y cada vez que salgo de este país y voy a conocer hermanos de otros lugares, es impresionante cómo tenemos una misma mente. No importa si es Rumania, los Estados Unidos o Cuba o cualquier país suramericano, si es un hermano en Cristo y es obediente a la palabra, tenemos inmediatamente una comunión. Yo te encomiendo que guardes la palabra de Dios y que la enseñes. ¿Qué dice? ¿Por qué tiene que ser así? Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios, ¿qué es? Es viva y eficaz. ¿Cómo es la palabra de Dios, hermano? Viva. ¿Qué significa que es viva? Tiene vida. Y eficaz, ¿qué significa? Que produce resultados. Y más cortante que toda espada de 2 filos. Cada vez que la uso y la estoy leyendo, ella misma me está traspasando mi ser y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. La única vehículo, instrumento que tiene la capacidad de traspasarnos es la palabra de Dios. Por tanto, guarda lo que se te ha encomendado, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, porque he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia que no enseña la palabra es una iglesia muerta, que no tiene dirección. Se va a dividir, va a salir cualquier locura.
Pero si guardamos la palabra, Dios nos guarda a nosotros. Si guardamos la palabra, Dios va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si somos la iglesia de Cristo, sometámonos a su cabeza. Yo soy la cabeza de la iglesia. Yo soy la vid verdadera. Ustedes que son pámpanos. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo guardé los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dice Juan 15. Entonces es importante. Si no estamos hablando locura o vamos a inventar a Dios. Todo es la palabra de Dios. Aun cuando Cristo resucitó, y los discípulos lo vieron, dijeron, es un fantasma, no puede ser él. Y Cristo se lo notó enseguida. ¿Y qué pasó? ¿Tienen algo de comer? Le dieron pan con pescado. Comieron, pero ellos todavía estaban así. Wow. ¿Cómo ellos lograron aceptar que ese que estaba ahí era Cristo? Cuando comenzó a enseñarles la palabra, diciéndole que todo lo que vivió el Mesías, todo lo que vivió el Cordero tenía que darse para que se cumplieran las Escrituras. Desde los salmos, los profetas, desde la ley de Moisés, comenzó a explicarle uno por uno. Y entonces, algo más fuerte que la presencia física de Cristo es la palabra de Dios. Y usted va a decir, bueno, esta iglesia recalca mucho la Biblia, pero no hay manera de hacerlo, hermano. La única forma en que este pastor tenga autoridad es poniéndose detrás de la palabra. Si yo hablo algo fuera de la palabra, entonces no soy ministro de Cristo. Y no hay manera. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo, que bueno, ahora vamos a la segunda carta muy pronto, ya la otra semana, si Dios lo permite. Segunda de Timoteo 3, versículo 16, dice, toda la Escritura. Toda la Escritura. Oye, yo terminé de leer todo el versículo 4:12. Sí. Toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, toda. Y por tanto, si es inspirada por Dios, ¿qué es? Y útil para enseñar. Miren estas cuatro, 1, 2, 3, 4. Estas cuatro efectos que tiene la palabra. Es útil para enseñar. Primero el Señor muestra. Después para redarguir. Esa misma enseñanza me hace redarguir, que es cambiar la forma de pensar que traigo del mundo. Cristo me lavó no me lavó el cerebro, cambió mi manera de pensar, derribando todo argumento que se levanta con altivez a la obediencia de Cristo. Ahí, derribando argumentos, porque el diablo trabaja a través de pensamientos. Esas son las fortalezas que uno trae, influido por marxismo, darwinismo, un montón de chécheres que hay ahora. Ese chéchere no existe, bueno, el chéchere es muy panameño, ¿no? Toda una serie de cosas vanas que no sirven para nada. Dios la va derribando. ¿Qué más? Es útil para corregir. Me dice lo mal, por dónde voy mal, por ahí no es, Ricardo. Y no solamente me corrige que no vaya por ahí, y para instruir en justicia, es decir, para establecer el rumbo correcto. Y cuando la palabra de Dios comienza a trabajar, por eso que la encomienda de Pablo a Timoteo es que, oh Timoteo, te encomiendo a que guardes los mandamientos de Dios. El resultado de ministrar la palabra es el versículo 17. A fin, ¿con qué fin? De que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto. Perfecto. Enteramente preparado. Enteramente. ¿Qué es enteramente? ¿Ah? No hay nada que quede afuera. Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué produce la Biblia? Un hombre enteramente. Es un Rambo, lo puedes tirar en cualquier jungla y con una cuchillita se va defendiendo a lo largo de toda la jungla. La Biblia nos enseña, nos prepara para toda buena obra. Yo me pasé 7 años estudiando de noche Derecho, porque eso era la cantidad de años largos, más un año de tesis, 8 años de Derecho, y al momento de practicar, que va, no, yo tenía que, la práctica no es lo mismo que la teoría. Yo que cualquiera
Aquí están mis hermanos que son aviadores. Y imagínense un aviador que diga al piloto, bueno, hermano, yo saqué A de arriba abajo en la escuela de manejo. Tengo pocas horas de vuelo. Pero no se preocupe, que yo me sé bien la teoría. Digo, ni digas eso, se bajan todos, ¿ah? Se bajan. Aquí que vale, la práctica o la teoría. Sin embargo, la Biblia tiene vida, es viva y eficaz y produce un hombre enteramente preparado para toda buena obra. Solamente Dios puede hacer eso. Solamente Dios puede hacer eso. Por una palabra viva y eficaz. Y por eso que cada vez que usted está invirtiendo tiempo en la palabra de Dios, se va perfeccionando, va madurando. Lo va Dios dotando para enfrentar cualquiera que sea la situación. Un cristiano puede estirarlo en la china o en la conchinchina y él va para adelante con la ayuda del Señor porque ha sido formado con la palabra de Dios. 7 años de universidad no equivalen a 7 años de estudiar la Biblia. Cuando la palabra de Dios cambia al hombre. Y yo me quedo fascinado con ella. Fascinado porque es tan práctica, tan diseño, tan correcto. Y cada vez que la leo me estoy leyendo yo mismo y Dios te está hablando a mí. Hubo un comentarista de radio aquí en Panamá que lo escuché yo yendo hace años, yendo en el carro y decía, yo no sé, estos evangélicos son medio brutos, nada más leen un solo libro y nunca lo terminan, oye. O el presidente Vicente Fox allá en México. Yo no sé por qué los evangélicos cada vez que los invito y hablan conmigo me traen una Biblia. Ya tengo como 5 Biblias, pero ¿cuál leerla, oye? El punto no está en tenerla ahí abierta como muchos allá en el interior en el Salmo 91. Salmo 91, libra, hay repelo, cualquier maleficio. La Biblia es palabra ¿de quién? De Dios. Y si Dios habla, entonces yo tengo que leerla porque estoy hablando directamente con Dios. Y yo hablo con Él a través de la oración. Entonces es una encomienda importante. En Colosenses 2:8, en Colosenses, no, espérate, sí, no, me estoy adelantando, perdone, me estoy adelantando. Ese Colosenses viene por ahí, pero vamos al segundo consejo. Primero, guarda lo que se te ha encomendado, guárdalo. Ese soy yo mismo. El que me ama guarda mis mandamientos. Guarda lo que me ha encomendado. En segundo, no te desvíes de lo que se te ha encomendado. No te desvíes. ¿Cómo uno se puede desviar? Aquí lo dice. Ahí mismo en el verso 22, la parte B dice, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Qué dice aquí que hay que evitar? Las pláticas vanas de cosas que no llevan a nada, de gente que cree saber y no sabe nada, de argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y hay muchas ciencias que son falsas, pseudociencias, mucho ocultismo. Cuando yo veo en National Geographic, los misterios de la Biblia. Y comienzan a hablar una serie de sandeces que no tienen que ver nada con la Biblia. Hablan de nada de lo que está escrito, sino inventos de hombres. Entonces yo no tengo que enredarme en filosofías o en discusiones. Usted sabe que en los primeros siglos de la iglesia se levantó un grupo que está hasta hoy, que se llaman los gnósticos. ¿Quiénes son los gnósticos? Los gnósticos eran personas filosóficas que bebieron mucho de la filosofía griega. Usted sabe que los griegos eran lo máximo en filosofía. Los griegos, Sócrates, Platón. A mí me encantaba la materia de la filosofía. Fui el único que tomó en serio esa materia en la secundaria. Y he llegado a la conclusión, ahora que estoy en Cristo, que un filósofo es un hombre que está en un cuarto oscuro buscando un gato negro donde no hay cuarto ni gato. Es una pérdida de tiempo, ¿viste? Pérdida de tiempo allá. El pensador griego, ustedes saben el pensador griego, la famosa esfinge, ¿no?
Oye, trabaja, brother. Trabaja. Claro que tenían un montonón de esclavos y una haraganería que tenían tiempo para... Y cuando Pablo estuvo en Atenas, ¿se acuerdan? Que como los atenienses les gustaba escuchar nuevas cosas, open mind, siempre aprendiendo cosas nuevas, que tenía la mente abierta, así abierta de compás, recibiendo todo, recibiendo. Los atenienses les gustaba hablar y oír, y se pasaban ahí en el Areópago, y Pablo utilizó aquel lugar donde estaba el Dios desconocido y comenzó a profundizar el asunto, y ellos algo nuevo pusieron en el oído, pues era en comezón de oír cosas nuevas. Pero al final, ¿qué lograron? Hablaremos de estas cosas, hablando de su resurrección de muertos. Bueno, ya ellos eran mucho más decentes que los otros Tesalónica, que ya le entraban a pedrar. Esto dice, hablaremos en otra ocasión. Está bien, muy bien, con mucho gusto conocerlo. Y se fueron y quedaron unos cuantos. Pero la filosofía infectó. Muchos que trajeron la filosofía griega, la trajeron al cristianismo y comenzaron a enseñarle a la gente sencilla, común y corriente, que bebía directamente de la palabra de Dios, que había ciertos niveles para llegar a alcanzar un perfeccionamiento espiritual. Y yo te voy a enseñar cómo tú puedes llegar allá donde estoy yo. Y es lo que se llama el clero. El clero es que hay una serie, un grupito muy pequeño de iluminados que son los únicos que tienen el derecho de enseñarle al pueblo cómo llegar a Dios. Y corrompieron todo. Y nosotros como creyentes y yo como pastor, le puedo decir, la autoridad no está sobre mí, la autoridad está en la palabra de Dios. Yo simplemente soy, y siempre lo digo, soy un mesero que trae una comida que puedo arreglar el mantel, poner los platos, poner hasta una florecita en el plato, pero el chef, la comida fue hecha por el Señor. Yo no puedo alterar la comida que Dios ya preparó. Puedo mejorarla en cuanto a la presentación, pero hasta ahí. Y aquí la encomienda dice, evita las cosas vanas, argumentos de la falsamente llamada ciencia. El hombre vino del mono, darwinismo, el pez grande se come al chiquito, los más dotados son los que al final vencen. Y por eso que nos estamos comiendo unos con los otros en esta época, por la influencia del darwinismo. Ahí cuando el terremoto de Haití, hubo médicos que se fueron a coger órganos de los haitianos para venderlos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pez grande se come al chico, ¿no? Porque hay que aprovecharse, porque los hombres de los postreros tiempos serán amadores de sí mismos. Y cuando una persona no acepta las cosas modernas de hoy, todo este desenfreno y desviaciones locas que hay, no, lo que pasa es que tú no has evolucionado. Ahí se ve la toma del darwinismo metida a la evolución. No, es que no has evolucionado. Y hay algunos que lo dicen por ahí. No, lo que pasa, pastor, es que hay que evolucionar. ¿Qué? Evolucionar. Término tomado del mundo. Y hay otros que dirán, bueno, estamos pagando un karma. Un karma, mira tu reencarnación. ¿Cuántos artistas de Hollywood creyeron en la reencarnación? La falsamente llamada ciencia. Gente que supuestamente, ahí está también el muchacho, bueno, ya me estoy metiendo en tuerto, yo ahí, de la cienciología, ¿no? Que la practica el artista Tom Cruise y el otro. Eso es casi encuentro cercano al tercer tipo. Esa es una cosa de loco. Ahora hay tonto. ¿Nosotros qué esperemos? Evita desviarte. Mira, confórmate con las sanas palabras de Cristo. Y confórmate, es una comida sana. Y tenemos que evitar que en la iglesia se infiltre cualquier locura que quiera afectar la sana doctrina, la unidad de la iglesia del Señor. En Colosenses 2.8, ahora sí, Colosenses 2.8. Colosenses 2.8 dice así. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo.
intelectualismo, marxismo, materialismo, idealismo, todos esos ismos que lo ponen a uno y lo meten en ese chute, en esa envoltura, no podemos nosotros aceptarlo. Evita las cosas vanas, y así mismo como la revista Vanidades, llena de vanidades, cómo conquistar a un hombre en 3 pasos, cómo tener buenas relaciones íntimas, y mire cómo seducir al jefe. Es que por favor, el mundo está lleno. ¿Tú crees que yo puedo perder mi tiempo escuchando entertainment television? ¿Qué me importa a mí si Madonna qué hizo? ¿De dónde? No, ¿habrá gente que se pone a escuchar esa tontería? Sí. Y llenan el chip mental y mucha memoria se hace tratando de guardar esos chismes de artistas, oye. Y que el juego, hay tantas distracciones. Evita desviarte, evita, y lo dice. Vamos a leer también ahí en Tito 3, 9 al 11. Tito 3, 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Los judíos les gustaba mucho la discusión. Y cada vez que hay discusión, y en la Biblia, búsquenlo en la Biblia, y busca ahí ahora que tiene la oportunidad de buscarlo en una computadora, pone discusión o contención. Cada vez que Pablo discutía en alguna sinagoga, nunca llegaban a ningún acuerdo. ¿Por qué? Porque ya la discusión en sí misma es un fruto de la carne. Y es que inclusive evita las cosas vanas, evita las cosas que no tienen sentido, las necedades. ¿Cuántas necedades no se discuten en el matrimonio? Ey, ¿qué pasó con la peinilla? Que no la encuentro. ¿Dónde está? Yo pongo siempre la peinilla aquí, pero sí, y se forma de esa peinilla un montón de cosas por necedades. Entremos, enfoquémonos, apartemos tiempo con el Señor. Me he puesto en la tarea de ponerme ahí en un sillón que tengo y voy haciendo mis estudios bíblicos a memorizar la palabra de Dios y a orar con ella. Y cada día me deleito y me nutro y la necesito. Es un alimento para el alma. Y me estoy esforzando por retener no solamente el contenido, sino dónde está. Digo, el pastor, ¿y dónde está ese versículo que citó? Y mira que no sé dónde está ese versículo. Digo primero el número, después digo el contenido y después digo de nuevo el número. Porque así, saturando, dice que more abundantemente la palabra de Dios en vuestros corazones. ¿Qué tanto usted está orando y leyendo la palabra? ¿Usted quiere que un X persona, un gnóstico, le diga a usted qué tiene que hacer? ¿Lee más libros que la propia Biblia? Lea su Biblia, tómela en serio, memorícela, para que vea que la va a instruir, lo va a corregir, lo va a redarguir, le va a enseñar. Lea la palabra de Dios. Primera de Timoteo 4:1-3, Primera de Timoteo 4:1-3 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa apostatar? Se desviarán, dejarán a un lado, negarán la sana doctrina, escuchando a espíritus ¿qué? Engañadores y a doctrina de demonios. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. No, para mantenerte santo, no te cases. Porque Pablo dijo que mejor se mantengan como yo. Pero dice, pero no leen la parte que sigue, pero si no tienen don de continencia, cásate mejor a evitar que te quemes.
Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y dígame si eso no existe actualmente. Después de los carnavales, 40 días después, nadie coma carne. Solamente pescado, porque eso es para recibir la Semana Santa después. Y están mejor dotados espiritualmente para entender las cosas espirituales. ¿Qué cuento es ese? ¿Ah? Cuando uno con acción de gracia bendice los alimentos y se los come. ¿Ah? A mí me gusta por lo menos ese asunto del Cuaresma, porque a veces ahí llevo de vez en cuando hay en el McDonald's venden un buen emparedado de pescado, que eso no se ve más nunca fuera de la Cuaresma, ¿no? Pero me gusta. Pero yo les digo algo, hermano. Tenemos que nosotros, ¿tú qué quieres? ¿Que te pongan prisiones los hombres o te quieres someter mejor a lo que Dios dice? Porque cuando Dios dice algo, dice que todo el yugo de Dios es fácil y ligera mi carga. Todo lo que significa llevar en obediencia a la palabra de Dios es fácil y ligera. ¿Ah? Pero si una persona no es instruida en la palabra, entonces sí va a ser prisionera de los hombres. Los hombres inventan cosas para ponerle cadenas a los otros hombres. Ahí están los fariseos. Los fariseos encadenaban al pueblo israelita poniéndole mandamientos que ni ellos mismos movían con un solo dedo. Querían solamente tener sojuzgados a los hombres. Y muchas ideologías, analícela bien, son cautiverio para los hombres, pero salvo el cristianismo. Porque dice Cristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres, libertad de todo yugo de esclavitud, es cristianismo. Y por eso que hay que evitar el desvío. No hay shortcut, cualquier atajo para llegar allá primero, no señor. Mantén la línea como es, estrecho es el camino que lleva a la salvación. No podemos apartarnos de ningún lado. Y por eso, en estos 2 versículos que estamos aquí solamente, mantén el rumbo. Ricardo, mantén el rumbo. Señor, mi imploración siempre como pastor, Padre mío, yo te pido nada más que cada vez que hablo sea palabra tuya y no mía, Señor. Yo te pido, Padre mío, que yo sé que el crecimiento lo da Dios y lo va a dar Dios por la comida de la palabra de Dios. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo sé, Señor, que para enfrentar al diablo y la tentación hay que desenvainar la espada, así como Cristo lo hizo, y decir, escrito está. Y si hay turbación, si hay pena, si hay depresión, si hay problemas, textos bíblicos que me ponen a mí adelante. Hay un texto, por ejemplo, cuando hay cosas muy duras, hay una palabra de Cristo que a mí me ayuda mucho, que dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y si hay turbación, digo, Señor, que tu paz esté ahora conmigo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Guarda mi corazón y mi vida en tu paz. Y echa fuera el temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y yo les pido, ¿pero para qué? ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Fe es confiar en las promesas de Dios contempladas en su palabra. Porque todas las promesas de Dios se cumplen porque Dios no miente. Porque las promesas de Dios son sí y amén. Y cuando uno invoca la palabra y saca la espada, el diablo tiembla. Tiembla porque en la armadura de Dios, la espada del Espíritu, ¿cuál es? La palabra de Dios. No me vengan a mí que el diablo se asusta porque tú le gritas, porque hay algunos que piensan, ¡fuera, fuera, fuera! Como si fuera una sordera, que ellos son sordos. Lo que intimida es la autoridad de la palabra del Señor. ¿Oíste? Resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay cosas en la vida. Yo sé, dice, Señor, si hay golpes en la vida que me quitan la paz y me quieren quitar tu gozo, dice tu palabra que mi gozo será cumplido en vuestros corazones. Y que el gozo del Señor es mi fortaleza. Y si el diablo me roba el gozo, me robó la fortaleza tuya. Y dice tu palabra, regocijaos en el Señor
siempre, otra vez digo, regocijaos. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy preparado. Así para estar saciado como para padecer hambre, porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Si me robó el diablo el gozo, tengo que recogerlo de nuevo. Y digo, Señor, que nada me robe tu gozo, porque yo sé que la fortaleza tuya viene del Espíritu Santo de Dios. Y por tanto te encomiendo, y le estoy tomando muy en serio estos dos versículos, porque son versículos dirigidos para administrar la iglesia del Señor. Y solamente para concluir y aplicar también. ¿Estás manteniendo el rumbo de Dios? ¿O estás siguiendo tu propio rumbo? Hombre terco, yo creo que tercos somos todos. Hay algunas culturas que se creen más tercas que otras, ¿no? Es que nosotros somos así, atravesados. Es que nosotros los Fernández, que venimos de allá, del interior. Y para mi abuelo, y si era cierto, mi abuelo se llamaba Modesto. Y era bravo. Y agarraba a los hijos y se sientan en esa mesa y van a estudiar. No había reloj. Una lámpara de querosín. Ponía el taburete ahí a la puerta con una pipa. Y cuando ya era las 7 de la noche, apagaba la lámpara y a dormir todo el mundo. Y que alguien se rebelara contra eso. Que nosotros somos así atravesados, porque nosotros venimos así atravesados. ¿Quién te dijo a ti que yo la influencia, el ADN de mi abuelo la tengo yo aquí ahora? Yo tengo el ADN de Cristo. Ahora he nacido de nuevo, no soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y como tengo el Espíritu Santo, puedo discernir las cosas espirituales, porque ya no soy un hombre natural. Porque el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, porque no las puede discernir, porque para él son locura. Así que yo no soy Ricardo, yo soy de Cristo. Mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué tanto yo estoy obedeciendo al Señor, siguiéndolo? ¿Eres tú como Noé? Que Noé no objetó algo tan extraordinario como hacer un tremendo barco en medio de la nada. La fe, ¿qué significa? La certeza, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nosotros vivimos por fe y no por vista. Lo único que tenemos que tener es seguir el rumbo como en un barco, aunque no veamos, está la brújula ahí en dirección. ¿Hacia dónde vamos ahí? Vamos a orar.